¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Y es que ya pasada la jornada electoral, el pasado 1 de julio, y por fin ya que comienzan a tranquilizarse las aguas postelectorales y todavía un poquito adivinando cuál pudieran ser los conflictos que se están presentando y los que se van a presentar, vale la pena también, y aunque usted quizás esté ya un poco harto de todo el tema electoral, poner énfasis en determinadas circunstancias que sucedieron en la pasada contienda electoral, y es que la urna electrónica, este dispositivo que existe, que se ha estado ya ensayando en diferentes partes de la República, se hizo presente por primera vez en una elección local para elegir a gobernador en el estado de Jalisco. Allá se experimentó la utilización de una urna electrónica, la que usted está viendo en la pantalla, y en donde el Instituto Electoral del Estado de Jalisco lo que ha estado haciendo ya de, digamos, año y medio hacia la fecha, es desarrollando este sistema propio a través de mecanismos también desarrollados ahí dentro del propio instituto, y que en esta pasada elección, el del 1 de julio, allá se eligió gobernador y algunas otras autoridades locales, se estrenaron con bastante éxito cerca de las 1000 urnas electrónicas que se utilizaron. No se utilizaron en la totalidad de las casillas, fueron utilizadas y fueron probadas con un nivel de satisfacción cercano al 90%. Este 10 que falta, pues es sobre todo el desconocimiento que tuvieron algunas personas al utilizar este dispositivo, con un margen de error mínimo prácticamente del 10%, dentro de lo que es en las prácticas de estas de las urnas electrónicas, pues bastante aceptable. Y no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional, el Instituto Federal Electoral también utilizó urnas electrónicas, estas diferentes a las del estado de Jalisco, desarrolladas a través de un convenio que sostiene el IFE con el CINVESTAB, y dentro de los 300 distritos en los cuales se desarrollaron, aquí sí, elecciones a nivel federal, el Instituto Federal Electoral probó 4 urnas por cada distrito, con resultados, en este caso, que no eran vinculantes, es decir, que lo que resultara de la urna electrónica de la elección federal, pues no iba a impactar prácticamente en los resultados electorales, y solamente se utilizaban para poder de alguna u otra forma socializar el conocimiento de estos dispositivos que en este caso el IFE y CINVESTAB están poniendo en marcha. Esto no es una noticia, digamos, nueva, tanto lo que sucedió en Jalisco y lo que sucedió con el IFE, CINVESTAB, el pasado 1 de julio, es ya producto, digamos, de un largo camino que se ha recorrido en el tema de las urnas electrónicas. La idea básica es que se abaraten los costos. Siempre se ha comentado que emitir un voto es altamente costoso por todos los materiales que esto implica. Una urna electrónica, por supuesto, lo que hace es disminuirlos al mínimo. También la urna electrónica lo que significa es tener mayor precisión en los conteos y hacerlo de una forma mucho más rápido, mientras que en un conteo tradicional, por ejemplo, los que tuvimos aquí en Coahuila, en las casillas estaban terminando aproximadamente para las 11 de la noche, con una urna electrónica prácticamente con presionar un botón ya se puede tener un conteo exacto y prácticamente al minuto. Entonces, no es, como le digo, una idea completamente nueva, se ha estado trabajando ya desde hace varios años, y aquí es donde viene la gran pregunta que nos podemos hacer como coahuilenses. Como bien se decía poco antes de la cortinilla del comentario editorial, aquí en Coahuila no hace mucho, hace digamos 2 años, todavía el tema de la urna electrónica era algo que el Instituto Electoral de Coahuila cacaraqueaba, como se dice coloquialmente, las urnas desarrolladas aquí en Coahuila. Prácticamente del Centro de Estudios Estratégicos que sostiene el Instituto Electoral, lo único que se ha logrado hacer en ese Centro de Estudios Estratégicos es una urna electrónica que ya va en 6 generaciones, es decir, en 6 diferentes prototipos, con todo lo que significa eso de trabajo humano, con todo lo que eso significa de trabajo y de inversión que le ha dado el Instituto Electoral. Vale la pena preguntarnos por qué, lamentablemente, por ejemplo, estas urnas que utilizó el IFE en convenio con CINVESTAB no fueron las urnas de Coahuila, y que hace 2, 3, 4 años parecían una de las grandes victorias del Instituto Electoral. ¿Por qué aquí en Coahuila la única vez que se iba a utilizar ya para una elección era en las elecciones municipales del 2009? Sencillamente 10 días antes de la elección
se decidió retirar el ejercicio y no solamente se retiraron las urnas electrónicas, sino que a partir de ese momento, el 2009, el tema prácticamente ya no existe dentro de los consejos que hay, dentro de los comités que hay del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Dinero que se utilizó y que a nadie le está beneficiando, beneficios que se pudieran tener con la aplicación y el experimento y de alguna otra forma la socialización de estos instrumentos que ya existen y que, insisto, no hace mucho se decían, era la referencia Coahuila en esta materia, que sin embargo ahora vemos a un Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en donde estas urnas electrónicas no son prioridad. La comisión particular del voto electrónico es una comisión que, según se comenta desde el interior, tiene 2 años que ni siquiera ha sesionado, y entonces, mientras estados como Jalisco ya tienen esta primicia a nivel nacional, y cuando Sinvestab está desarrollando estos sistemas que se están dando, pues Coahuila se ha quedado rezagado bajo la indiferencia de los consejeros electorales aquí en Coahuila. Una lástima y por supuesto un reconocimiento a quienes la han seguido con este tema, y bueno, pues no nos quedará más que estar señalando esta ausencia de participación del Instituto Electoral, en donde, bueno, pues se convierte en una lástima y los recursos, sobre todo, completamente desaprovechados. Y hasta aquí sería el comentario del día de hoy.